Gracias por acompañarnos una jornada más en este nuevo webinar de SI Electrical y Caneco BT. Nos acompaña hoy para esta demostración Jesús Suárez, Country Sales Manager de Alpi e IGESAU en España, y también nuestro delegado de zona e ingeniero Denis López, que va a ser el encargado de realizar esta demostración. A ver, este es el ejemplo que veremos hoy, que haremos con la suite de Caneco y SI Electrical. Y bueno, es un ejemplo sencillito en que disponemos de un aljibe que se puede llenar, por ejemplo, con el agua de lluvia, el cual no se pondrá en marcha las bombas, no bombeará agua hasta que pues, el sensor S22 esté detectando un nivel mínimo. Entonces, bombeará agua con las dos bombas hasta que el sensor S24 del otro depósito detecte el nivel de agua intermedio. En ese punto, una de las dos bombas parará, la otra bomba seguirá bombeando agua pues hasta que el sensor pues, de capacidad máxima, pues en este caso el S25, detecte que está lleno y se apagan las bombas. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, voy a enseñaros, por ejemplo, aquí tenemos los esquemas unifilares hechos con Caneco. Esto sería el primer paso. No lo voy a mostrar mucho en detalle porque tampoco es el objeto de la misma, sino que, bueno, más adelante en otros webinars ya lo mostraremos. Pero la idea es que aquí en los unifilares nosotros pues podemos, ¿vale? Dimensionar el circuito, ¿vale? Le podemos fijar la longitud del cable, la potencia del motor, bueno, otros parámetros eléctricos como el factor de potencia, etcétera. Y en función del tipo de protección que nosotros decidamos poner y del catálogo de fabricantes, no somos Schneider, pero somos multifabricantes y tenemos de todos los fabricantes, pues Caneco nos propondrá un tipo de protección, la cual, pues, bueno, pues nos propondrá siempre desde la más económica hasta la más cara. Y nosotros, pues, como usuarios, pues podemos elegir cualquiera de ellas, la que más nos convenga. Una vez ya tenemos todos estos cálculos y el circuito conforme en Caneco, lo que haremos es exportarlo mediante un archivo XML a SI Electrical. Es tan sencillo como generar un archivo XML, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Y entonces ya pasaríamos al SI Electrical, ¿vale? En el cual, pues, mediante el archivo y la función importar, importaríamos el archivo XML y de este archivo o esquema unifilar, pues nos generaría los esquemas multifilares y entonces solo tendríamos que diseñar lo que sería la parte de control, de automatización. Entonces, como podéis ver, pues este es el SI Electrical, tiene una interface bastante amigable. La filosofía del software es que sea muy fácil de utilizar. Y entonces podéis ver que es tipo Office, en el cual pues aquí tenéis cada pestaña, tenéis un menú, en el cual pues tenéis de diferentes funciones, incluso aquí pues una barra de herramientas en la cual también la podéis personalizar como si fuera un programa de Office, ¿no? Nos permite hacer la portada del proyecto, evidentemente, como podéis ver, y los esquemas multifilares y unifilares. En este caso, los multifilares los hemos importado de Caneco. Aquí este sería el esquema multifilar que hemos importado de Caneco, a partir del cual pues ya hemos generado el esquema de mando, como podéis, bueno, aquí podéis ver esto sería el trafo del suministro. Y estos dos serían los motores de las bombas, en este caso, y aquí sería, pues en este caso, un
bueno, una fuente de alimentación de socorro. Entonces aquí, pues bueno, a partir de este esquema multifilar importado de Caneco, pues ya hemos generado el esquema de mando, en el cual podéis ver aquí la localización de los depósitos, los sensores del aljibe y del otro depósito de agua, y aquí pues toda lo que sería ya la maniobra de control puramente pues hecha con lógica cableada. Aquí tendríamos el marchaparo y aquí las condiciones lógicas de los diferentes sensores para que una vez esté el ciclo iniciado, pues bombeen una o dos, o las dos a la vez, dependiendo pues de la condición que se cumpla. El SI Electrical pues nos permite también hacer, aparte de los esquemas de control, las referencias cruzadas, ¿vale? Nos las genera automáticamente. Incluso podemos ver pues qué contactos están ocupados y cuáles están libres. En este caso podemos ver aquí los 3 contactos normalmente abiertos que están ocupados, y este normalmente abierto y este normalmente cerrado pues están libres. Esta maniobra de control también la podemos hacer con lógica cableada, como he dicho, pero también con PLCs, con autómatas. Aquí simplemente estaremos definiendo el autómata, el PLC, lo que serían las entradas y salidas. Y aquí ya tendríamos la gestión del PLC. Aquí tendríamos una de las dos maneras con las que podemos trabajar con SI Eléctrica, que es con las vías isoladas o separadas, en que cada tarjeta pues es una entrada o una salida. En este caso tenemos las entradas, que son el pulsador de marcha, el pulsador de paro y evidentemente los sensores del depósito y del aljibe. Y como salidas pues tendríamos los relés, las bobinas que controlan pues los motores. Ahí son aquí las dos tarjetas estas, pues en este caso el motor 1, en este otro caso el motor 2. También nos permite hacer esquemas de unifilares, ¿vale? Aparte de los multifilares podemos hacer esquemas de distribución unifilares. Bien, los podemos hacer con las funciones, las librerías de SI Electrical, pero también la podemos importar de Caneco, ¿vale? O sea, el concepto es que de Caneco podemos importar tanto los multifilares como el unifilar. En este caso, pues podéis ver que este unifilar es el que se ha importado directamente de Caneco, y la gran ventaja que tiene es que tanto el multifilar como el unifilar pues ya viene dimensionado con todos los cálculos hechos en Caneco, como podéis ver, incluso con las referencias asignadas, en este caso pues de este interruptor de caja moldeada, que sería un micrologic. También nos permite, otra gran ventaja que tiene es añadir documentación externa. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, pues podemos adjuntar todo el proyecto hecho en Caneco, por ejemplo, ¿no? Pues podemos adjuntar, en este caso, todos los cálculos que haya justificados, pues que hemos hecho en Caneco. Todo esto integrado, hay que decirlo, todo esto integrado en un solo fichero que es el .sep, ¿vale? No es que genere un vínculo, hay un archivo aparte y con lo cual otro vínculo, no, es un .sep que es muy fácil de trabajar con él porque ya lo podemos pues, poner en un recurso compartido, en un disco duro portátil, en local, etcétera, ¿no? O sea que es bastante fácil de trabajar con él. También el SI Electrical, aparte de los esquemas multifilares y unifilares que nos permite realizar, nos permite hacer toda una gestión documental del proyecto, como podría ser pues el sumario de folios, bueno, el listado de documentos. Al fin y al cabo, pues simplemente es un índice, nos pone cada hoja qué tipo de documento es, si es un esquema, si es una portada, etcétera, con su descripción y su fecha de revisión. También tendríamos el listado de componentes, obviamente, pues en cada localización, su nomenclatura, su referencia de fabricante, tipo es referencia de fabricante, con su descripción, si es que la tuviera, con su fabricante y su ubicación en el proyecto. Otro listado importante es el
es el de bornas. Aquí tenemos ya un poco de manera gráfica, pues cada borna, su numeración y su origen, destino y su referencia de material y la ubicación dentro del proyecto. Otro listado a tener en cuenta es el listado de cables o mangueras. Como podéis ver, aquí tenemos un listado que no nos brinda mucha información, simplemente nos dice que hay pues estas 4 mangueras que son del motor 1, de la bomba 1, de la bomba 2, del socorro y del suministro. Con su descripción, su referencia de material y simplemente su pues origen y destino, ¿no? Pues del bornero X6 a la sala de motores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, otro listado. Este listado ya nos brinda un poco más de información y aparte de decirnos cada manguera, el origen y el destino, nos dice cuántos conductores tiene, qué sección tiene y qué color tiene cada vena o cada conductor de cada manguera, ¿no? El origen, el destino y la ubicación en el proyecto. Otro listado importante también es el de entradas y salidas del PLC. Simplemente, bueno, es un resumen de cada entrada y cada salida, a dónde están conectadas y su correspondiente localización. Es un índice, pues, sin más, de las entradas y salidas del PLC con su ubicación en el proyecto. También tendríamos el listado de hilos a la hora de numerarlos, porque SI Electrical también nos permite numerar de forma automática los hilos. Y aquí pues tendríamos cada hilo con su origen, destino y su numeración, su color y su sección en caso de que la hubiéramos puesto manualmente. Y finalmente, otro de los listados a tener en cuenta es la regleta de bornas, que esto es más en formato DIN, en formato planilla. E incluso si las bornas tienen algún puente, pues nos lo muestra gráficamente. Y finalmente, el plano de cables, que aquí de manera gráfica pues podemos ver cada manguera pues con sus conductores correspondientes, su origen, su destino, su nombre, su sección, su color, su sección, perdón, y la longitud de cada manguera con su referencia de material. El siguiente paso que hemos visto ya, que hemos hecho los cálculos y el dimensionamiento con Caneco, hemos exportado ese multifilar y o unifilar a SI Electrical y hemos hecho las maniobras de control y toda su gestión documental. El último paso sería ya pues pasar al módulo 3D, que como veis nos permite también podemos extraer del 3D unas vistas en 2D del armario, como también podemos, se me olvidó comentaros, perdonad, que el SI Electrical nos permite hacer también los esquemas del armario en 2D. ¿vale? El esquema del armario en 2D lo podemos hacer manualmente con la funcionalidad del esquema 2D o mediante la última etapa, que sería pues la parte del 3D, en la cual también podemos extraer pues las vistas del frontal y generar un 2D de manera automática. La última etapa, deciros que sería pues la fabricación del armario, y para ello pues exportaríamos el proyecto al SI Electrical 3D Panel. En este caso lo voy a abrir ahora. Como veis, se me ha cerrado el SI Electrical y ahora se me abre automáticamente el SI Electrical. Como decía, pues la idea es terminar con la fabricación del armario en 3D. La filosofía del 3D es un 3D que sea fácil de utilizar para gente que no sea experta en el campo del 3D. No pretendemos ser ni un CAD mecánico como SolidWorks o PTC Creo, sino más bien al contrario. Un 3D, pues que cualquier persona sin experiencia
pues pueda utilizarlo. Como podéis ver, pues aquí ya tendríamos el armario, en este caso un Universal Enclosures de Schneider, y aquí pues ya podríamos una vez hecha la distribución de los componentes con sus correspondientes carriles DIN, sus canaletas, etcétera, pues realizar el cableado automático de los componentes. Por ejemplo, ahora voy aquí, como podéis ver, pues aquí tengo la placa de montaje con todos los componentes. En este caso he ocultado los hilos, pero bueno, los podemos mostrar, ¿vale? Y la idea de que aquí pues podemos ver la ocupación de cada canaleta. Este sería el margen de seguridad. Y aquí, pues bueno, los cables, como podéis ver, es que no está muy llena, no se aprecia casi, pero si vais pasando la flecha, podéis ver que los cables son estos son los cables que circulan por la canal. Y entonces, repito, para cablearlos es muy fácil. Voy a eliminar todos los hilos. Y ahora le digo que enrutar de nuevo todos los hilos. Y automáticamente, pues el SeeElectrical 3D Panel, como el esquema, ya hemos hecho el esquema, él ya sabe los puntos de conexión, por lo tanto ya automáticamente pues hace el cableado. ¿Ok? Este cableado, a ver, también lo podemos modificar, lo podemos hacer a mano o también podemos escoger cualquiera de otras rutas que nos ofrezca el SeeElectrical. Siempre nos propondrá la ruta que optimice el material, es decir, la más corta en cuanto a cable, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ruta esta, pero si no nos convence, pues tenemos otras cuatro rutas posibles. El usuario siempre tiene la última palabra, ¿vale? Podemos escoger las rutas que nos propone él o incluso definir de manera manual alguna otra ruta de cableado. También podemos generar los agujeros de perforación, ¿vale? Pues para los carriles, para mecanizar la placa de montaje, por ejemplo, con los carriles DIN y las canaletas. Y aquí ya tendríamos pues cada agujero, su localización en el eje X y en el eje Y, con su diámetro de broca, que simplemente pues sería mandar a la máquina CNC que mecanizara pues los taladros, los agujeros. También a nivel de gestión documental, lo que nos permite el 3D es pues generar el listado de cableados, ¿vale? Nos indica cada cable qué longitud tiene y qué ruta, qué camino sigue. Como podéis ver ahora en la plantilla. Estas plantillas hay que decir que son totalmente personalizables. Y entonces aquí, por ejemplo, tendríamos pues cada cable, pues el origen, el destino, y qué ruta sigue, con qué, bueno, pues qué tamaño, color y longitud. Y lo mismo con los materiales, el listado de materiales. Aquí tendríamos el listado de materiales. Y como podéis ver aquí, se ha usado otra plantilla. Y aquí pues ya tendríamos el listado de materiales del proyecto, ¿no? Esta lista de materiales hay que decir que se carga aquí en el listado de componentes. Se carga a partir de la función o de la localización y se carga directamente aquí pues todas las referencias que hemos hecho en los esquemas previamente en el SeeElectrical. También, bueno, para terminar, decir que se puede importar en formato STEP
un formato DWG y también se puede generar un PDF, perdonad, un PDF en 3D, como puedes ver aquí, importando guardar como, ¿vale? En formato 3D, o también lo podéis exportar como formato STEP o formato DWG o UDXF. ¿Vale? Entonces, ahora regresamos al SI Electrical y para terminar, pues deciros que el SI Electrical también se puede importar y exportar en formatos DXF y DWG y se puede generar un PDF inteligente navegable, es decir, cuando tú picas a una referencia cruzada, por ejemplo, te cambia de hoja y también pues podemos exportar e importar pues la lista de materiales, de documentos, de cables, etcétera, en formato Excel. Y ya para terminar, pues deciros que el SI Electrical incluye una pequeña base de datos de fabricantes para asignar las referencias, la cual es muy pequeña porque si no, no acabaríamos nunca serían gigas y gigas de información que nunca acabaríamos de instalar el programa y aparte tendría que estar constantemente en actualización. Y entonces hay varios métodos para añadir las referencias, o bien manualmente, pues aquí iríamos rellenando la ficha y añadiendo los atributos de cada uno. Bien, si tenemos en formato Excel porque hemos ido a la web del fabricante y nos hemos podido descargar, imaginaos que tenemos 50 o 100 referencias que nos hemos descargado en formato Excel o XML, al final un XML es un Excel etiquetado, pues lo podríamos importar. Y la tercera vía para alimentar esta base de datos serían nuestros servicios SeaWeb Catalog, que a nivel global pues disponemos de 1 millón de referencias, las cuales pues aquí podríamos buscar por tipo de componente, incluso por tipo de fabricante. Como podéis ver, somos Schneider, pero somos agnósticos en este caso, pues tenemos desde ABB, Lovato y pasando por Schneider, evidentemente, y terminando en Windmuller. Por ejemplo, podemos filtrar por Schneider y aquí ya tendríamos todas las referencias correspondientes al tema de componente de disyuntores. Por ejemplo, tendríamos casi 1000 referencias solo en España. Finalmente, dicho catálogo lo podéis filtrar por tipo de fabricante o por tipo de componente. Vale, por mi parte, pues esto es todo. Muy bien, gracias. Pues como os comentábamos, tenéis la posibilidad de contactar con nosotros para cualquier tipo de pregunta, de cuestión que queráis realizar sobre los programas SI, sobre los programas Caneco. Como ya dijimos anteriormente, vamos a estar trabajando en este proceso en el que estamos ahora inmersos para ofreceros el mejor portfolio de software para vuestros proyectos eléctricos, el más completo, desde el cálculo de las instalaciones hasta el mantenimiento de las mismas. Y si queréis contactar con nosotros, si tenéis alguna duda, si queréis realizar algún curso, si queréis una demo completa de cualquiera de nuestros programas, SI o Caneco, una demo personalizada y sin ningún tipo de compromiso, podéis contactar con nuestro director de ventas, con Jesús Suárez, en este email, en este teléfono que tenemos aquí, que veis en vuestras pantallas, jsuarez@alpi-mediosoftware.com, en este número de teléfono 656 35 69 43 o a través de LinkedIn, Linktree o en cualquiera de nuestras dos páginas web. Estaremos siempre encantados de responderos y de ofreceros toda la ayuda y todo el soporte que necesitéis.